Introducción a la vida fascista. 3. Un gobierno de heladeros. A fines de junio de 1966, Onganía toma el mando de la República y dice a sus conciudadanos que la hora de ser fiel a nuestra historia ha llegado, porque no hemos sido fieles. Estuvimos a punto de traicionar el porvenir que nos merecemos. No solo no nos hemos hecho cargo del legado de nuestros próceres, sino ni siquiera hemos tenido la mínima lucidez para adueñarnos de nuestras potencialidades. Ignoramos las riquezas que tenemos. No estamos a la altura de nuestros altos designios. No hemos hecho más que jugar a ser prolijos, jurídicamente prolijos, formalmente legalistas. Pero la subordinación a la ley, recuerda el general Onganía en su primer mensaje al país, implica la obligación gubernamental de darle contenido a la ley, de hacerla fecunda, porque si no es así, entonces el sistema institucional se convierte en una carga que oprime al país y anula sus mejores energías. El pueblo tiene derecho a rebelarse cuando el sistema representativo de democracia formal prohíbe la libertad de hacer y el futuro que la nación se merece. De nada sirve el acatamiento formalista a normas desprovistas de vigencia efectiva, que no hace más que habilitar la fe y generar el escepticismo. Todos estamos convencidos, agrega el presidente, que no podíamos seguir viviendo en medio de la ficción y el desprestigio. Por eso, en esta hora de la espada y de los augures de nuestros padres, el general culmina el breve discurso con una invocación a nuestro Señor mientras estampa la firma junto a los ministros, antes de que, por primera vez en la historia argentina, el cardenal primado, Monseñor Caggiano, ponga la suya en el libro rubricado de la patria. Y es cierto lo que dice Onganía. Todos estábamos convencidos de que tenía que terminar el gobierno del doctor Ille. Los estudiantes que le gritaban de todo cuando oscilaba entre mandar víveres a Saigón como gesto simbólico de apoyo a la lucha contra el comunismo vietnamita, o recordar la doctrina Drago, los sindicalistas que representaban a la masa obrera proscritas, a las masas obreras proscritas, los militares que veían el descaro con que el presidente civil trataba a sus comandantes, la intelectualidad de izquierda, porque el gobierno radical no era de izquierda, las fuerzas políticas del desarrollismo, porque veían a los radicales como a primos históricos ineficientes y anticuados, el periodismo moderno, porque los radicales no eran modernos, la clase dirigente empresarial, porque el gobierno hacía juridicismo cuando de lo que se trataba era de ejercer la autoridad, la iglesia, porque veía en la casta política regente, a un grupo débil de antigua cepa democrática que dejaba que se asentaran a buen resguardo las semillas del marxismo corruptor, y el 70% de los encuestados por los institutos de opinión pública. Las colas de los cines cultos, la de las muestras de arte culto, el boom de la novela, el lleno de los café-concert, la guerra contra la solemnidad, las propuestas de creatividad pública, los happenings, los demisages, los cocktails, las ganas de mostrar y apretar secretarias con teléfono y minifalda, la semblanza de ejecutivos con ataches de cueros, los periodistas más que cultos que estaban a la par de Levi Strauss, las innumerables agencias de publicidad en el nuevo mundo de la imagen, los cigarrillos largos y con filtro, esa mezcla de París para los libros y la moda y Nueva York para el arte visual. Clausuraba la Argentina de la glostora, el Bill Cream, el brancato de Cheselain, el buen aliento para las mujeres que usan Colgate, y entrábamos al primer mundo. Pero no era así para todos. Los intelectuales de la revista Ulises afirmaban en junio de 1966 que la decadencia de los pueblos se mide por su afán de retratarse, y que este afán tiene una historia que comienza con un peronismo que lanzó al mercado dos productos que habían de influir en las costumbres del porteño pequeño burgués: la inflación y la cabecita negra. La inflación vacía al porteño asalariado, poniendo a su disposición una cantidad cada vez mayor de cosas superfinas
que en el asedio de la inseguridad económica y el fracaso político vuelca a sus socios en una autocontemplación. La moda, el automóvil, las películas intelectuales, las novelas fuertes y sobre todo la necesidad de gastar. La admiración por el sueco Bergman, que nosotros descubrimos con sus folletines quintaesenciados y condimentados con salsa metafísica o con manías sexuales, al tono y gusto de nuestra burguesía intelectual, tono y gusto que poco tiene que ver con las películas y sí con una crítica cada vez más sofisticada e ininteligible. El miedo de los grasas y los mersas a no parecer cultos y resignarse con vergüenza a las películas de aventuras, las novelas audaces traducidas del inglés y del francés, las audacias nacionales de escritores fronterizos como Viñas, Sáenz, en medio de una cosa literaria que obligan al porteño en ascenso cultural a leer bodrios. Así es la década del 60 para la revista Ulises, eco del pensamiento de los hartos de esta modernidad de pacotilla que vive del cada vez menor valor del dinero, que hace que el porteño compre televisores, muebles modernos, objetos de arte, frecuentes boites, saquee los escaparates de la avenida Santa Fe y que cada vez viva peor, coma peor, pero que no deja alternativa a una nueva clase alta que se ve obligada a inventar nuevos hobbies y fobias para permanecer inalcanzada por los trepadores. Así estábamos los porteños hace 30 años, en medio de una insistente vocación por la tontería y por, subrayan los de Ulises, la subversión sistemática. Este es el resultado de un Estado que cree que debe estar manejado por mercaderes y no por estadistas, santos o guerreros. Un mundo habitado por los apátridas, es decir, por los magnates y los ejecutivos, reyes de una fauna de playboys, barbudos, mujeres extravagantes, niñas minifalderas, modistos invertidos, gerentes corrompidos. Todo el universo que constituye la inmoralidad y la estupidez argentina. Este mundo hueco era gobernado por los honestos profesionales provincianos, sacerdotes de lo jurídico, con un ligero ritual progresista que les viene de su radical plebeyismo, de su sensualismo demagógico, de su impronta de comité, de su respeto anciano por la voluntad general que nace del niño electorado, de sus cantos carraspeados de sirena que siempre piden elecciones, democracia y desorden, los tres factores necesarios para no trabajar. Así son los radicales, amantes de la cháchara y de las vaguedades, de los lugares comunes y de las perogrulladas, de las fórmulas y de los apriorismos. Estos refuerzan los de Ulises, protagonistas de un sentimentalismo maricón y cobarde, el estúpido y suicida intento de aplicar fórmulas jurídicas a problemas políticos, todo este estilo pleno, garro y graso de los de blanca boina. Hay que terminar con ellos, y lo que dicen los de esta revista es la miniatura del pensamiento general de la sociedad argentina. Más allá de la honestidad administrativa y del manejo discreto del dinero público, más allá del respeto de las libertades fundamentales o del llamado a elecciones sin limitaciones, o de la neutralidad en términos de política exterior, de la libertad de prensa y de las artes o de cualquiera de las bondades de un gobierno bondadoso y de un presidente bondadoso. Era la hora de la revolución y de un nuevo jefe, la hora de la grandeza, la hora del monarca, como pedía el doctor Grondona. Los de la revista Ulises no pretendían permanecer en una actitud negativa, sino también sugerir medidas a tomar con urgencia para salir de la mediocridad y del conformismo ambiente. Fundamentalmente, dos medidas para combatir lo que llamaban el sentimentalismo rioplatense. Medidas patrióticas que eleven el temple como A. Una, planteo bélico contra Chile por un asunto limítrofe. B. Una operación comando contra los ingleses en las Malvinas. En esto no se trata de ideología, dicen, sino de buen sentido, aún más de lo que llaman un buen sentido del humor para el divertido invierno de 1966. Estas eran recomendaciones de un grupo de periodistas, políticos, sumamente amoldados al medio ambiente y a las intenciones que traía el grupo dirigente que había tomado por asalto la Casa Rosada. Por asalto es una manera de decir. Roberto Roth
no hace más que dar una muestra del tipo de fortaleza que había que penetrar cuando recuerda que al asumir sus funciones administrativas en Casa de Gobierno, una de las primeras tareas que se vio obligado a realizar fue el desmantelamiento de la fábrica de pastas y de la fábrica de helados que los radicales habían instalado en la Casa de Gobierno, pequeñas empresas de comestibles clásicos con los que el gobierno satisfacía el paladar de allegados, afiliados y necesitados. Pero lo que sí había que desmantelar era la universidad, que para los de la revista Ulises era un gueto en el que abundaba una comparsa de muchachos poblados de acné, abundantes narices corvas y ojuelos lacrimosos que se acercaban desde Villa Crespo a los centros académicos. La universidad, ligada a un ambiente cultural que el alto funcionario y confidente del presidente Onganía, el científico y jesuita don Mariano Narciso Castex, calificaba como una comunidad intelectual con relativa producción original, abundosa y amante de kilos de trasplantes culturales y tan ávida por las novísimas corrientes ideológicas parisinas como podría estar una joven prostituta con una renovada clientela. Esta desviación, continúa este eminente patricio, no se encuentra ni en la clase aristocrática argentina ni en el proletariado. Abunda, en cambio, recuerda, en el nivel burgués, estrato en el que la guerrilla se expandió como un rayo. ¿Cómo describir a nuestra Argentina en aquellos tiempos revolucionarios? Momentos en los que lo más granado y esclarecido de nuestra clase dirigente decide hacer tabla rasa con el pasado e iniciar los destinos de grandeza de una nueva Argentina. El mismo doctor Castex lo dice con su prosa aristocrática. Como el demente, nuestros tiempos nacen, crecen y se desarrollan de continuo en la falacia y el autoengaño. Nuestra Argentina participa de todo ello y en el conjunto neurótico psicótico que amalgama las naciones escindidas en bloques que se autodestruyen. Vaga feliz en su locura, proclamando su salud, su equilibrio, su felicidad inconsistente, no con la soberbia del fariseo que agradece al Supremo no ser como los demás hombres, sino con la ingenuidad del niño que busca confituras entre el fuego graneado de un frente de combate. La Argentina niño, que no se considera un niño elegido como otros niños del Antiguo Testamento, perdió los confines en el frente de batalla, los busca, no lejos de los catalejos del intachable. Cuando esta terrible escena llega a su mira, el general se monta en su tanque blanco y avanza raudamente para conducir a la dulce Argentina, lejos de los serviles estados uncidos, al carro de los vencedores. La unión de la caballería jesuita y la de los comandos de nuestro glorioso ejército constituirían para Castex el batallón salvador de la niña argentina. Caballería antigua y moderna, que es, dice el caballero Castex, cuña de avanzada, cuya carga es turbonada, avance calculado, impulso veloz que irrumpe, escindiendo horizontes, escapando de continuo hacia el infinito que convoca. Lo demás, agrega, lo hace la tropa, que la sigue. Como parte de la tropa, ahí vamos, a seguir las primeras cargas de la caballería de los 60.